En el episodio anterior, bueno, igual os hemos dejado más de un episodio con la duda de si tendría un accidente en la entrada de Zumaya o no. ¿Tuviste un accidente? Claro, no sobreviví. Y entonces, es que es la IA, es la IA. Claro, lo que os decía. En el episodio anterior conseguí unos deseados y carísimos días de libertad para navegar por el Cantábrico. Decidí venir hacia el este y recorrer la costa vasca a pesar de un ajetreado arranque de viaje con averías, lluvia, mar de fondo, sin viento, que por lo menos con viento todo se lleva mejor. Y poco a poco, aprovechando alguna parada para dormir, descansar y reponer fuerzas de esas que pierdes simplemente con la vida, llegaba a las puertas del puerto de Zumaya, del que solo conocía el famoso vídeo de un barco volcando a la entrada y media tripulación caída al agua. Ahí nos quedamos, ¿no? Ahí nos quedamos. Si sobrevivía o no sobrevivía. Toda la emoción. Todavía podemos poner un redoble y un poco de emoción, porque todavía no saben si sobreviví, ¿no? O sea, ahí, como soy una IA. El puerto de Zumaya está enclavado en la desembocadura de los ríos Urola y Narrondo, que se juntan para confluir formando una ría y una pequeña bahía natural que desemboca en el mar Cantábrico. Siempre, desde la antigüedad, recalar en esta ría ha tenido grandes dificultades por los rompientes de su barra y por el poco calado de la ría. A lo largo de la historia, desde 1794, se han hecho grandes intervenciones tratando de salvar los problemas de su calado, alargando el dique de protección para que se adentrase en el mar, construyendo un segundo dique en la otra margen hasta convertir la entrada en un protegido canal de navegación, realizando múltiples dragados y hasta la construcción del puerto deportivo, que es de 1997. Todos estos esfuerzos se manifiestan en la impresionante estructura de su entrada y de su canal de navegación, que hace que su puerto deportivo esté extremadamente protegido tierra adentro. Aún así, la entrada por el Espigón entraña sus riesgos, ya que el calado sigue siendo pobre y junto al Espigón, en invierno, con los grandes mares, se pueden formar olas que llegan incluso a saltar sus impresionantes muros. Y de ahí el famoso vídeo del barco volcando. Pero la mala fortuna ha acompañado a este puerto a lo largo de los años y varios accidentes trágicos han ocurrido en él, algunos vividos en primera persona por seguidores y amigos de este canal. Cuando el mar está muy fuerte, la marea está muy baja, se puede convertir en una verdadera trampa. Pero lo que tiene este gusanillo del mar es que es más fuerte aún y las ganas de navegar, la atracción por el mar, la superación personal hace que la gente se reponga y que en el interior de este puerto, aparte de un astillero de grandes barcos, siga habiendo una nutrida comunidad de navegantes. Qué bonito es Zumaya, ya no solo las playas y acantilados que se ven desde el mar y que también protagonizaron otros episodios de Juegos de Tronos, sino ese canal de navegación que impresiona por su altura. Cuesta imaginarse olas que pasen por encima de él como en el vídeo, pero sin embargo ese canal lleva un remanso de aguas súper tranquilas y a un puerto que parece una piscina. Lo único es que el calado es un tanto justo, 2,5 metros había cuando yo llegué, pero la verdad es que da gusto, especialmente cuando hay gente que se ha preocupado de ponerte las cosas fáciles, recibirte en el puerto, darte toda la información necesaria, reservarte el almarre e incluso prepararte una buena cena en una sociedad gastronómica rodeado de buenos navegantes y seguidores del canal que ya son para mí amigos. ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Madre mía. Y lo poco que te gusta a ti comer. A mí poco, o sea, yo poco, en serio, 3 o 4 veces al día y poco más. Antes de juntarme con estos nuevos amigos, tuve una fugaz oportunidad de conocer la villa de Zumaya. Aprovechando que llevaba la bicicleta conmigo, ¿cuánto juego da mi pequeña Xiaomi cuando viajo en el barco? Pues me hice una pequeña ruta por el pueblo. La iglesia de San Pedro, una verdadera fortaleza de arquitectura gótica y renacentista. La ermita de San Telmo, que se ensalza en lo alto sobre la playa de Izturún, donde se grabaron los desembarcos de Juego de Tronos en Rocadragón. Y por supuesto, recorrer ese inmenso paseo que rodea la ría hasta el final del impresionante Espigón. La verdad es que me gustó mucho. Una pena que la prisa me persiguiese y mi visita fuese fugaz. No puedo estar más agradecido a los navegantes de Zumaya que me invitaron a pasar esa noche allí con ellos, porque si no, la verdad es que es fácil que ese puerto hubiese pasado desapercibido en mi camino. Y por supuesto, lo mejor del puerto es que dormí con una tranquilidad. ¡Ay, Dios mío, cómo me gusta dormir, casi más que comer! Pero mi efímero tiempo de viaje se agotaba y tocaba emprender el camino de vuelta. Así que, sin mucho madrugar, salir pronto por la mañana, camino nuevamente derecho, para realizar el camino de vuelta por lo menos en 2 etapas, no darme un atraco. Por lo menos en esta ocasión la elección del día para iniciar el regreso parecía buena, puesto que el tiempo prometía una buena nordestada con viento a favor para el regreso.
El día comenzó tímido de viento y para poder navegar a vela y poder mantener una velocidad cercana a los 5 nudos, en todo el ascenso hacia Cabo Machichaco tuve que ir ganando un poco de norte. Esto especialmente, nada más pasar Cabo Machichaco, me obligó a mantener el rumbo hasta tener que pasar la zona restringida de las que os hablé en el vídeo anterior por el norte, muy al norte. ¡Oh! ¡Qué gran decisión! Porque cuando empecé a ganar un poco de norte, ahí llegó la hora de navegar de verdad. El viento aumentó y me planteé con popa cerrada y más de 18 nudos de viento aparente. Muchos me preguntáis por navegar en solitario. La verdad es que estos momentos son los que más me gustan navegando en solitario. Cuando estás en un punto en el que te ves solo dominando la situación, pero sin perder un ápice de tensión, porque sabes que todo depende únicamente de ti. Eso es lo que no me gusta a mí. Al revés. A ti te gusta delegar. Claro. Chofer. Claro. Te gusta tener chofer. Correcto. Claro. Yo a mí es que chofer no. Pues así fui cambiando de orejas de burro a popa cerrada, con alguna que otra trasluchada involuntaria por el camino y surfeando las olas hasta que comencé a descender hacia la bocana del Abra para llegar a la bahía derecho. No sé si solo con las imágenes podré transmitir el cúmulo de sensaciones y el disfrute con ese ligero ápice de tensión que tuve durante unas pocas horas. Me encanta cuando el barco navega y las circunstancias son las propicias, porque al final, si tienes un velero, lo que te gusta es que te empuje el viento. Y así, empujado por el viento, llegué a la entrada del Abra. Ahí el mar se calmó y aunque el viento siguió acompañándome un rato, el mar estaba ya mucho más tranquilo. Bueno, el viento me acompañó y algún dron misterioso que vino a hacerme una visita cual mosquito gigante y a saludarme en mi entrada. Igual era un paparazzi de esos. Un paparazzi. Estaba intentando sacar unas imágenes mías desnudo. Claro, eso está muy valioso en el mercado. Vamos, en el mercado de segunda mano, más que en el de primera, pero... El paso por los edificios y faros que coronan los siguientes espigones ya dejaron el mar completamente plana, el calor empezó a sofocar y no me quedó más remedio que darme un buen champuzón, nada más fondear. Ay, qué triste es la vida del navegante, ¿eh? Qué cosas me obliga a hacer, como darme un baño. Y como eran aún las 6 de la tarde y aunque sabía que al día siguiente tendría que madrugar, lo que no estaba escrito, para llegar a tiempo a recoger a los niños a la guardería, aproveché para darme un agradable y silencioso paseo con la auxiliar y mi fueraborda eléctrico. No aspiraba mucho, pero por lo menos pasar junto a Santurce, que parecía seguir en fiestas, remontar un poco la ría del Nervión, que separa en su desembocadura a Guecho de Portugalete, para por lo menos ver de cerca y pasar por debajo de la obra que los une, el Puente de Vizcaya, que une las dos márgenes mediante un puente colgante y un transbordador muy especial y que fue proyectado por Alberto de Palacio y Elisague, que nos recuerda mucho a las construcciones de Gustave Eiffel. Algunos piensan, yo mismo pensaba, que algo tenía que ver con él, pero no, Alberto fue simplemente un discípulo de Eiffel. Ah, o sea que no era de Eiffel. Toda la vida se ha dicho siempre que era de Eiffel. Pues no, a menos que le comprase él, no. O sea, que esto es como... pues uno que compró en el Corte Inglés y ya vale para jugar en el Athletic Bilbao, ¿no? Esto es lo mismo. Exactamente, amigo. exactamente. Vale. De hecho, si miras un poco la biografía del Alberto dice que fue una vez a París y que tuvo una entrevista con Eiffel. Amigo, discípulo. Hasta ahí. Dice... Ya lo veo. Bueno, que así seguí remontando un poco la ría, buscando un muelle de cortesía del que me habían hablado, por si en otra ocasión puede ser un buen destino para atracar, porque es como un muelle gratis en Portugalete, que puedes reservarlo con turismo de Portugalete o algo así. Y por supuesto, encontrar algunas pequeñas joyas flotantes, como el barco Atila, estaba por ahí amarrado y que la verdad ha venido alguna vez aquí y es un barco súper chulo, la verdad. Pero bueno, ya regresar dando un pequeño rodeo por el paseo marítimo de Guecho con sus diferentes puertos deportivos y unas casucas que hay allí, que tú ves al fondo, unas casucas de gente pobre y algún edificio pintoresco. De hecho, el faro que hay al final, justo a la entrada del puerto, en ese último di una charla no hace mucho. Pero bueno, finalmente regresar al barco, cenar y dormir pronto, que al día siguiente tocaba zarpar a las 4 de la mañana.
qué tiempos cuando a las 4 de la mañana estaba pensando si volvía a casa o no. Era el volver en vez de salir, claro. Sí. Claro. Amanecer muy temprano, salir de noche y recorrer toda la distancia que separaba mi fondeadero de la salida del superpuerto de Bilbao. A esas horas, y ahí sí que uno es bueno que respete toda la señalización y no atajar, por lo menos si no te lo conoces como yo, que no lo conozco mucho. La electrónica también me venía muy bien, de hecho la bocana del puerto de Bilbao, respetando sus luces, se me hacía muy pequeña para todo lo grande que es el puerto de Bilbao. La verdad es que el hueco que hay, si te encuentras con otro barco o dos barcos mercantes, a mí me parece pequeñísimo. Más aún cuando ves en el ice que ibas directo a confluir con un barco que entraba junto a la bocana. Menudo susto, hasta que ya vi que era un velerito como el mío, así de pequeño, porque encima en el ice veía como que venía en rumbo de colisión y yo pensando, este no se aparta. Y una vez tranquilo, pues ya salí y emprendí ya el rumbo hacia casa. Aún sin amanecer, las primeras luces se entreveían mientras me alejaba del puerto de Bilbao. La vela mayor, la verdad es que contribuía poco, como mucho a estabilizar el barco, pero lo que se dice viento que me empujase, nada de nada. El motor, eso sí, ronroneaba, o al menos a mí me lo parecía porque aún me quedaba mucho sueño por delante, casi tanto como horas de motor para llegar a casa. Me estaba entrando un sueño que me parecía más que un motor, un gatito haciendo... Con el sol en el horizonte y la tranquilidad reinante, decidí hasta tirar de piloto automático, alarma en el móvil y darme alguna que otra cabezadita. 3 o 4 de estas de 20 minutos me di por el camino. Y ya cuando me desperté, llegando a Laredo, decidí echar la caña y poner en práctica alguno de esos conocimientos que Plamen me había transmitido en mi viaje a Columbretes. No os lo vais a creer. Pero funcionó. Menudo serrucho más majo que pesqué. Debía ser un pez que estaba perdido por ahí, porque yo eché la caña así sin ton ni son, que tenía muchas ganas de desayunar, tantas como para hincarle el diente a un pez de plástico. Un pez de plástico cargado de anzuelos. No sé qué pensaba ese pez. La verdad es que eso me sorprende muchísimo. Y es súper positivo, porque en un barco puedes tener señuelos sin necesidad que se estropeen, ni nevera, ni nada. ¿Qué queréis que os diga? Después de eso, el día solo pudo ir a peor. Pasado el Cabo de Ajo, el viento se intensificaba, pero justo de mor. El mar en contra. Y una neblina que enturbiaba el día y lo hacía gris. Al final era todo motor porque llegaba tarde, todo viento, todo mar. Igual era simplemente el síntoma de que mi escapada se acababa y tocaba entrar en la bahía de Santander y llegar a casa a ver a mi familiuca y seguir con mi vida de navegante dominguero, pañales y parques infantiles. Pero no parques infantiles flotantes ni nada. No, parques infantiles en tierra, de esos. Me los conozco todos. Bueno, pues me pilláis justo a punto de arrancar y zarpar en otra de mis aventuras marítimas. ¿Qué más me gustaría? No. Me pilláis a punto de recoger el barco porque tengo que ir pitando a recoger a los niños otra vez y a llevarles, entretenerles y seguir con mi vida de dominguero. Pero que me quiten lo bailado. Madre mía, cómo me gusta navegar. Algunos pensaréis que no, que a mí lo que me gusta es hacer los inventos y esas cosas porque es lo que veis continuamente. También, pero lo que me gusta de verdad es navegar. Lo que pasa es que es mucho más difícil conseguir el tiempo para navegar, especialmente para navegar lejos, que para inventar. Inventar puedes inventar en casa, mientras estás sentado en el retrete, mientras te duchas, mientras estás empujando el carrito de tus hijos, pero navegar tienes que estar en el barco y tienes que tener el tiempo. No puedes navegar con prisa. Bueno, ya habéis visto que con un poco de prisa se puede navegar. Espero que os haya gustado esta segunda parte, espero que os haya gustado el último de nuestros episodios por ahora. Esto ha sonado como que no vamos a hacer más episodios y sí, en 2 semanas, pero bueno. Esto ha sonado a que no hay guión y claro, cuando no hay guión, pues pasan estas cuando cosas. No me escribes tú las cosas, Carlos. Claro, pasan estas cosas. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, si Google quiere, cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro Instagram. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Lo que me queda claro, no vas a llegar a Francia navegando nunca. Nunca. Ni aunque saliese de Hendaya sería capaz. No llegarías a Francia. Bueno, de Hendaya sí. Si saliese de Hondarribia, tampoco llegaría. Tampoco llegaría.